Hola, muy buenos días. En esta presentación explicaré la historia del pensamiento económico. Es conocida como la parte de la ciencia económica que estudia la evolución de las ideas y las teorías que han desarrollado los economistas a lo largo de los años. Su estudio comienza alrededor del siglo XVI y XVII con el nacimiento del mercantilismo, pero hablando en un sentido más puro, la economía se comenzó a desarrollar aproximadamente por el siglo VI a.C. hasta la Edad Media. La historia económica y la historia del pensamiento económico son disciplinas parecidas, pero no iguales. Existe una importante diferencia entre estos dos conceptos, pues la historia económica describe cómo sucedieron los hechos, a diferencia de la historia del pensamiento económico, que relata cómo evolucionaron las ideas de los economistas a lo largo de la historia. Cronológicamente podríamos ordenar los periodos de forma simplificada de la siguiente manera. Es importante entender que algunas de estas corrientes de pensamientos coexistieron y coexisten, ya que la economía, al no ser considerada como una ciencia exacta, existen muchas filosofías distintas respecto a cómo debería de ser. El estudio de la economía se remonta a las antiguas civilizaciones, pero la mayor influencia de esta época viene por parte de los griegos, los cuales utilizaron la palabra economía por primera vez para referirse a la administración del hogar. Se destacan pensadores como Jenofonte, Aristóteles y Platón. Jenofonte transmitió la idea de la división del trabajo físico e intelectual y sostuvo que la agricultura es la principal fuente de la riqueza. Platón dio una definición de economía dividida en dos partes: por un lado, el estudio de la administración doméstica y por el otro, el estudio del comercio. Aristóteles fue el primer economista analítico y se refirió a diversos temas económicos como su definición, los fenómenos de cambio y las teorías monetarias y de valor. El mercantilismo se puede entender como el conjunto de ideas políticas o ideas económicas que se desarrollan durante los siglos XVI y XVII. Se caracterizó por una fuerte intervención del Estado en la economía, pues se consideraba que la prosperidad de una nación dependía del capital que se llegaba a tener. La fisiocracia era una escuela de pensamiento del siglo XVIII donde se afirmaba la existencia de una ley natural por la cual el buen funcionamiento del sistema económico estaría asegurado sin la intervención del gobierno, refiriéndose a una completa libertad en la economía. Por otra parte, la economía clásica se conoce como el conjunto de hombres de negocios y filósofos que formularon los principios de la nueva ciencia de la economía. Su eje central es la riqueza, el análisis de valor, el estudio de la renta de la tierra y la intervención por parte del Estado. El marxismo fue un sistema filosófico, político y económico que rechazó el capitalismo y defiende la construcción de una sociedad sin clase y sin Estado, pues afirmaba que el capitalismo genera la explotación de los trabajadores y el sistema debía de cambiar. El neoclasicismo se basó en la idea de que el valor de los bienes es una función de la utilidad o satisfacción que se le asignan a los consumidores y se encargó de la distribución óptima de los recursos a una sociedad. John Keynes propuso la intervención del Estado para estimular la demanda y regular la economía en momentos de depresión mediante presupuesto. El liberalismo, por su parte, define la libertad individual limitando el poder del Estado casi al mínimo y promoviendo la igualdad ante la ley.